Capítulo 2. Hambre satisfecha. Escúchenme, costas lejanas oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Isaías 49:1. El Señor me llamó para que le siguiera cuando tenía 16 años de edad. Eso sucedió en 1974, y la revolución cultural seguía candente por toda la China. En ese tiempo mi padre se encontraba enfermo. Padecía una forma severa de asma, lo que hizo que contrajera cáncer de pulmón. Luego el cáncer se extendió al estómago. El médico dijo que no se curaría, y que moriría pronto. A mi madre le dijeron: no hay esperanza para su esposo. Regresen a casa, y prepárense para su muerte. Mi padre yacía en cama cada noche y apenas podía respirar. Como era un hombre muy supersticioso, les pedía a los vecinos que buscaran un sacerdote local daoísta, o taoísta, para que fuera a echar los demonios que le dominaban, pues creía que su enfermedad era el resultado de molestar a los demonios. La enfermedad de mi padre consumía todo nuestro dinero, posesiones y energía. Debido a nuestra pobreza, no pude asistir a la escuela hasta los 9 años de edad, pero luego tuve que dejarla a los 16 años por causa del cáncer de mi padre. Mis hermanos, hermanas y yo, nos vimos obligados a mendigar comida a nuestros vecinos y amigos, solo para sobrevivir. Mi padre fue capitán en el ejército nacionalista. Debido a que luchó en contra de los comunistas, algunos aldeanos lo odiaban, y lo persiguieron durante la revolución cultural, y mató a muchos hombres en la guerra, y él mismo estuvo a punto de morir. Tenía 12 cicatrices de balas en una de sus piernas. Cuando nací, mi padre me puso el nombre de Sanjin, que significa héroe de la guarnición. Papá tenía una reputación terrible. Los vecinos le evitaban debido a su temperamento violento. Cuando los guardias rojos le acusaron durante la revolución cultural, soportó muchos interrogatorios y palizas severas. Echando mano de su valor, rehusó confesar ningún crimen. Y no les respondía cuando le preguntaban cuántos hombres había matado. Contestarudes. Prefirió que le golpearan, o hasta que le mataran, antes que decirles lo que querían oír. En mi padre había dos lados. La mayoría de las personas solo sabía que era demasiado duro, y que tenía mal carácter. Esto era cierto. A sus hijos, les enseñó dos cosas principales. Primera, debemos ser crueles y duros con los demás. Y segunda, debemos trabajar siempre con diligencia. Sin embargo, también recuerdo su lado amable. Siempre procuró proteger a su esposa e hijos de los daños exteriores. En general, tuve una buena relación con mi padre. Teníamos la esperanza de que mi padre mejoraría, pero su condición empeoró. Mi madre estaba bajo una gran presión, enfrentando la desalentadora perspectiva de criar sola a 5 hijos. No sabía qué nos ocurriría si moría mi padre. Las cosas eran tan irremediables que hasta contempló el suicidio. Una noche mi madre yacía en su cama, tratando de dormir. De repente escuchó una voz clara, tierna y compasiva que decía: Jesús te ama. Se arrodilló en el piso, y con llanto, se arrepintió de sus pecados, y volvió a dedicar su vida al Señor Jesucristo. Como el hijo pródigo, mi madre regresó al hogar con Dios. De inmediato llamó a nuestra familia a que viniera y orara a Jesús. Nos dijo: Jesús es la única esperanza para su Padre. Todos dedicamos nuestras vidas a Dios cuando oímos lo ocurrido. Después impusimos nuestras manos sobre mi padre, y durante el resto de la noche, clamamos con una sencilla oración: Jesús, sana a nuestro padre. Jesús, sana a nuestro padre. A la mañana siguiente, mi padre se encontraba mucho mejor. Por primera vez en meses, tenía ganas de comer. En una semana, se recuperó por completo, y no tenía rastro del cáncer. Fue un gran milagro de Dios. Experimentamos un gran avivamiento en nuestra familia y nuestras vidas tuvieron un cambio radical. Fue un momento tan especial que hoy,
Casi 30 años después que Jesús sanara a mi padre, sus 5 hijos aún siguen a Dios. Mis padres estaban tan agradecidos por lo que hizo Dios que sin demora, quisieron dar a conocer las buenas noticias a todos los demás en nuestra aldea. En esa época era ilegal celebrar reuniones públicas, pero a mis padres se les ocurrió un plan. Nos enviaron a nosotros, sus hijos, a invitar a los familiares y amigos a nuestro hogar. Las personas venían a nuestra casa sin saber la razón de la llamada. Muchos se imaginaron que papá había muerto, y por eso venían vestidos para el funeral. Estaban asombrados al ver a mi papá, saludándolos en la puerta, al parecer con buena salud. Cuando llegaron todos nuestros parientes y amigos, mis padres les pidieron que entraran en la casa. Cerraron la puerta, y cubrieron las ventanas, y les explicaron cómo papá se sanó por completo al orar a Jesús. Todos nuestros parientes y amigos se arrodillaron en el piso, y con alegría, aceptaron a Jesús como Señor y Maestro. Esos fueron tiempos emocionantes. No solo recibí a Jesús como Salvador personal, sino que también me convertí en una persona que de verdad quería servir al Señor con todo mi corazón. Mi madre nunca había aprendido a leer ni a escribir, pero llegó a ser la primera predicadora de nuestro pueblo. Dirigió una pequeña iglesia en nuestra casa. Aunque mamá no podía recordar mucho la palabra de Dios, siempre nos exhortaba a que nos enfocáramos en Jesús. Cuando clamábamos a Él, siempre nos ayudaba con su gran misericordia. Al volver la vista atrás a esos primeros días, me quedé asombrado por la manera en que Dios usó a mi madre, a pesar de su analfabetismo e ignorancia. Su corazón estaba entregado por completo a Cristo. Algunos de los grandes líderes actuales de las iglesias en casas en China conocieron al Señor a través del ministerio de mi madre. Al principio, no sabía en realidad quién era Jesús, pero le vi sanar a mi padre y liberar a nuestra familia. Con confianza me dediqué al Dios que sanó a mi padre y nos salvó a nosotros. Durante ese tiempo, a menudo le preguntaba a mi madre quién era Jesús en verdad. Me decía: Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz, llevando todos nuestros pecados y enfermedades. La Biblia recoge cada una de sus enseñanzas. Le pregunté si habían quedado palabras de Jesús que pudiera leer. Me contestó: no. Todas sus palabras desaparecieron. No queda nada de sus enseñanzas. Esto fue durante la Revolución Cultural, cuando no se podían encontrar Biblias. Desde ese día, deseé de forma encarecida tener un ejemplar de la Biblia. Les pregunté a mi madre, y a otros hermanos en Cristo, cómo era una Biblia, pero nadie lo sabía. Una persona había visto algunas porciones de las Escrituras copiadas a mano y hojas con canciones, pero nunca había visto una Biblia completa. Solo algunos de los creyentes ancianos recordaban haber visto una Biblia hacía muchos años. La palabra de Dios escaseaba en la tierra. Estaba hambriento por una Biblia. Viendo mi desesperación, mi madre recordó a un anciano que vivía en otra aldea. Este hombre fue pastor antes de la Revolución Cultural. Juntos emprendimos el largo camino hasta su casa. Cuando lo encontramos, le dijimos nuestro deseo. Anhelamos ver una Biblia. ¿Tiene usted una? De inmediato vimos el temor. Este hombre ya había pasado 20 años en la cárcel por su fe. Me miró y vio que era muy joven y pobre, con ropas hechas jirones y descalzo. Sintió compasión, pero aún así, no quería mostrarme su Biblia. No se lo reprocho porque en esa época había muy pocas Biblias en toda la China. A nadie se le permitía leer otro libro que no fuera el pequeño libro rojo de Mao. Si sorprendían a alguien con una Biblia, la quemarían, y a toda la familia del propietario la golpearían en medio de la aldea. El anciano pastor solo me dijo: la Biblia es un libro celestial. Si tú quieres una, tendrás que orar al Dios del cielo. Solo Él te puede proveer un libro celestial. Dios es fiel. Siempre responde a los que le buscan con todo el corazón. Confié por completo en las palabras del pastor. Cuando regresé a casa,
Traje una piedra a mi cuarto, y me arrodillaba allí cada noche para orar. Solo tenía una sencilla oración. Señor, por favor, dame una Biblia. Amén. En ese tiempo, no sabía cómo orar, pero continué así durante más de un mes. Nada sucedió. No apareció una Biblia. Volví otra vez a la casa del pastor. Esta vez fui solo. Le dije: he orado a Dios conforme a sus instrucciones, pero todavía no he recibido la Biblia que tanto deseo. Por favor, muéstreme su Biblia. Solo un vistazo, y quedaré satisfecho. No necesito tocarla. Usted la sostiene, y estaré contento con solo verla. Si pudiera copiar algunas de las palabras, regresaré feliz a casa. El pastor vio la ansiedad de mi corazón. Me dijo de nuevo: si eres serio en esto, no solo deberías arrodillarte y orar al Señor, también deberías ayunar y llorar. Mientras más llores, más rápido recibirás una Biblia. Regresé a casa, y no comía ni bebía nada por la mañana y por la tarde. Solo por la noche, comía un pequeño tazón de arroz hervido. Clamé como un hijo hambriento al Padre Celestial, deseando llenarme con su palabra. Durante los siguientes 100 días, oré por una Biblia, hasta que no pude soportarlo más. Mis padres estaban seguros de que estaba perdiendo la razón. Al volver la vista atrás, años más tarde, diría que toda esta experiencia fue la cosa más difícil que soportara jamás. Entonces, de repente, una mañana a las 4, después de meses de suplicarle a Dios que respondiera mis oraciones, recibí una visión del Señor mientras estaba arrodillado, junto a mi cama. En la visión, iba caminando por una espinada colina, tratando de empujar una pesada carreta delante de mí. Me dirigía a una aldea donde pensaba pedir alimentos para mi familia. Tenía muchas dificultades, porque en la visión estaba hambriento, y débil por el ayuno constante. La vieja carreta estaba a punto de rodar para atrás, y caer encima de mí. Vi entonces a 3 hombres que venían en dirección contraria por la colina. Un amable anciano, con una larga barba, empujaba una carreta llena de pan recién hecho. Los otros 2 caminaban a cada lado de la carreta. Cuando el anciano me vio, sintió gran piedad, y me mostró compasión. Preguntó: ¿tienes hambre? Sí, le respondí. No tengo que comer. Voy a buscar alimento para mi familia. Lloraba porque mi familia era muy pobre. Debido a la enfermedad de mi padre, habíamos vendido cada cosa valiosa para comprar medicinas. Teníamos poco para comer, y por años, nos vimos obligados a mendigar alimentos de amigos y vecinos. Cuando el anciano me preguntó si tenía hambre, no pude evitar echarme a llorar. Nunca antes había sentido un amor y una compasión tan genuinos de alguien. En la visión, el anciano tomó de su carreta una bolsa roja con pan, y pidió a los 2 siervos que me la entregaran. Debes comerlo enseguida, me dijo. Abrí la bolsa y encontré dentro un pancillo fresco. Cuando me llevé el pancillo a mi boca, al instante se convirtió en una Biblia. De inmediato, en mi visión, me arrodillé con mi Biblia, y di gracias a Dios. Señor, tu nombre es digno de alabanza. No olvidaste mis oraciones. Permitiste que recibiera esta Biblia. Quiero servirte por el resto de mi vida. Me desperté y empecé a buscar la Biblia por toda la casa. El resto de mi familia estaba durmiendo. La visión me pareció tan real que cuando me di cuenta que solo fue un sueño, me sentí muy angustiado, y lloré a voz en grito. Mis padres corrieron a mi cuarto para ver qué pasaba. Pensaban que estaba enloqueciendo debido a todo mi ayuno y oración. Les conté mi visión, pero mientras más hablaba, más loco pensaban que estaba. Mi madre me dijo: todavía no ha amanecido y nadie ha venido a la casa. La puerta está bien cerrada. Mi padre me abrazó con fuerza. Con lágrimas en sus ojos clamó a Dios: amado Señor, ten misericordia de mi hijo. Por favor, no permitas que pierda la razón.
Estoy dispuesto a enfermarme de nuevo, si esto impide que mi hijo pierda la razón. Por favor, dale a mi hijo una Biblia. Mis padres y yo nos arrodillábamos en mi cuarto, y llorábamos juntos abrazados. De repente, escuché un toque suave en la puerta. Una voz muy amable me llamó por mi nombre. Corrí y pregunté a través de la puerta cerrada: ¿Me traes el pan? La amable voz contestó: Sí, tenemos un festín de pan para darte. De inmediato reconocí que era la misma voz que escuché en la visión. Al instante abrí la puerta, y allí estaban parados delante de mí dos de los mismos siervos que vi en la visión. Uno de los hombres sostenía una bolsa roja en su mano. Mi corazón latía acelerado mientras abría la bolsa, y sostenía en mis manos mi propia Biblia. Los dos hombres se marcharon enseguida, y desaparecieron en la oscuridad. Abracé mi nueva Biblia contra mi corazón, y me arrodillé fuera de la puerta. Di gracias a Dios una y otra vez. Le prometí a Jesús que a partir de ese momento, devoraría su palabra como un niño hambriento. Más tarde me enteré de los nombres de esos dos hombres. Uno era el hermano Juan, y el otro era el hermano Sun. Venían de una aldea lejana. Me hablaron sobre un evangelista que nunca había conocido. Había sufrido muchísimo por el Señor durante la Revolución Cultural, y estuvo a punto de morir mientras lo torturaban. Unos 3 meses antes de que recibiera mi Biblia, este evangelista recibió una visión del Señor. Dios le mostró un joven al que tenía que entregarle su Biblia escondida. En la visión, vio nuestra casa y el lugar de nuestra aldea. Como muchos cristianos en esa época, el anciano colocó su Biblia dentro de una lata, y la enterró bien profundo, con la esperanza de que llegaría el día en que la pudiera desenterrar y leerla de nuevo. A pesar de esta visión, al evangelista le llevó unos meses antes de decidirse a obedecer lo que le dijo el Señor que hiciera. Les pidió a 2 cristianos que fueran a entregarme la Biblia. Entonces caminaron durante la noche hasta llegar a mi casa. A partir de ese momento, oré a Jesús lleno de fe. Creí por completo que las palabras de la Biblia eran palabras de Dios para mí. Siempre tenía mi Biblia. Aun cuando dormía, la colocaba sobre mi pecho. Devoré sus enseñanzas como un niño hambriento. Este era el primer regalo que recibiera jamás de Dios en oración. D.L.I.N.G., su esposa. Por ese mismo tiempo Dios estaba preparando a mi esposo para una vida de servicio en el Evangelio. Él también me había llamado a mí para ser su esposa y compañera en el ministerio. Nací en 1962 en el condado de Nanyang, provincia de Henan, en una aldea llamada Yensan. La aldea de Yun se encontraba a unos kilómetros de distancia. Mi familia era pobre en extremo. Con 7 hijos apenas, teníamos ropas que vestir y alimento que comer. Cuando pienso en mi niñez, recuerdo tiempos de felicidad con tiempos de luchas por la supervivencia. Nuestro campo se encontraba a más de 1,5 kilómetros de nuestra casa, de modo que teníamos que ir y venir, caminando hasta allí todos los días, llevando las herramientas y aperos agrícolas. También teníamos que llevar y traer a nuestros animales todos los días. A los hijos, nos daban la tarea de llevar a la casa la cosecha del algodón en 2 pesadas canastas que colgaban de un palo. Nos resbalábamos y caíamos en el barro. A veces nos llevaba más de 1 hora llegar a casa con nuestras cargas. Era un trabajo duro y agobiante. Mi vida la dominaba la lucha contra la hemofilia. Si me cortaba, la sangre no dejaría de fluir por mucho tiempo. Parecía que tenía que vivir para siempre con vendas viejas en mis pies y manos a fin de cortar la hemorragia. Debido a la increíble presión que sufría, mi madre se trastornó de la mente. Durante el día, parecía estar bastante normal, pero en la noche, no paraba de hablar sola, reír y llorar. A veces le hablaba a la pared, como si fuera otra persona. Después que mi madre creyó en el Evangelio, poco a poco la paz de Dios la inundó, y le restauró su cordura. Ese fue un poderoso testimonio para nuestra familia y vecinos. Al principio acudí a Cristo debido a mi terrible aflicción física. Mi vecina,
una cristiana, me dio una sencilla promesa. Si crees en Jesús, Él te sanará. A los 18 años de edad le entregué mi vida a Jesucristo. La misma noche que como creyente, asistí a mi primera reunión en una iglesia en casa, se apareció el Buró de Seguridad Pública, y todos tuvimos que salir, huyendo al amparo de la oscuridad. Esa fue la iniciación de lo que sería seguir al Señor. Unos días después de mi bautismo, recibí una clara visión del Señor mientras dormía. Una persona me llevó a un lago que contenía un agua clara y perfecta como el cristal. Me dijeron que me lavara las manos y los pies, porque me había herido por completo con mi enfermedad. En la visión, metía mis manos y pies llenos de cicatrices en el agua y veía como mi piel quedaba sana y renovada en su totalidad. Cuando me desperté a la mañana siguiente, descubrí que mi piel era como la de un bebé recién nacido. Lo que me ocurrió en la visión, me pasó en realidad mientras dormía. A partir de ese día, nunca más he sufrido de hemofilia. Debido a este gran milagro, el Señor fue muy real para mí. Aunque nuestras vidas eran difíciles, y nos enfrentábamos a la persecución cada día, me comprometí a seguir a Jesús, sin importar el costo. Otras 2 jóvenes se entregaron a Cristo al mismo tiempo que yo. Asistíamos a las reuniones juntas. Estas se celebraban en diferentes partes del distrito, así que a menudo teníamos que caminar más de 1 hora para llegar allí. Después de las reuniones con frecuencia, tenía que volver sola a mi casa. Esto era bastante peligroso, porque había mucha oscuridad y ahí había hombres malos y perros salvajes tarde en la noche. Dios obró un gran milagro, protegiéndome y ayudándome en esos primeros días. Muchas noches, mientras caminaba a casa, pude ver una luz a unos 10 metros por delante de mí en el camino, como si alguien llevara una lámpara, mostrándome el camino que necesitaba recorrer. En la oscuridad como boca de lobo muchas veces perdía el camino, pero entonces veía la luz, como una pequeña estrella mostrándome la senda, para regresar al buen camino. La luz no era constante. Solo aparecía cada vez que iba en la dirección equivocada. A causa de muchas experiencias como esa, mi fe crecía con rapidez.